Ya. Entonces, damos inicio a la clase de hoy de comunicación inalámbrica, la clase número 10. Esta lleva por, mantenemos el funcionamiento de la unidad número 2, elementos para la instalación de una red inalámbrica. Clase 10, que tiene que ver con las características de las antenas y los conectores. ¿Ya? El objetivo de la clase es identificar los componentes de una antena, asociar los tipos de antena a la forma de transmisión de señales. La arquitectura de la antena, si bien esto nosotros ya lo vimos en unas clases anteriores, pero ya hoy día se supone que vamos a ir empezar a interiorizarnos un poco más en la parte física de estas antenas. La arquitectura de las antenas tienen formas variadas. Hay antenas de hilos, que las conocemos como estas de dipolo, que están acá abajo, de apertura y aún más compleja como las antenas parabólicas. ¿Ya? Estas son de apertura, estas son las parabólicas. En todo caso, siempre se conectan a una línea de transmisión a través de un par de terminales que serán la puerta de la entrada de la antena. ¿Ya? Entonces, cada una de ellas, si bien este es el equipo irradiador, a eso se le llama la antena, el equipo que va a irradiar la señal o que va a permitir que ésta se salga proyectada, tenemos de distintos tipos, pero todas se conectan obviamente en la parte interior por el equipo de transmisión que también conversamos hace un tiempo. Entonces aquí hay algunos ejemplos, las de panel, que hablamos que van desde los 60 o 90 grados hacia arriba, ¿ya? Y que con varias de estas antenas de panel generamos el servicio de 360 grados. Tenemos la antena omnidireccional, que esta antena, si bien ustedes pueden ver solamente una varilla, pero irradia hacia todo su contorno. La parabólica de rejilla, o el plato parabólico rejilla, que de estas tenemos de hecho en el colegio y se supone que este año hacíamos pruebas de antena y de servicio, sí que esperamos volver para hacer esta parte práctica. Las antenas de plato parabólico, ya que son muy ocupadas también por sistemas de radar y también las ocupamos para las señales, todas las señales que son satelitales. Tenemos las antenas de dipolo, que por lo general son para frecuencias bajas, ¿ya? Que son de muy largo alcance. Entonces, aquí tenemos esta. Y tenemos las YAI, ¿ya? Que las antenas, por su parte, un buen ejemplo para comenzar, el antena, la cual se compone de 4 elementos, ¿ya? Y así básicamente se componen casi todas, ¿ya? Solamente que va cambiando su estructura física. Tenemos el dipolo doblado, que viene a ser ese, que este es en la parte que va a irradiar la antena, los reflectores, que son los traseros, y los directores, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto finalmente la antena, esto emite la señal y los directores van a darle la dirección. De hecho, los directores por lo general van de mayor a menor. Por un ejemplo, si esto midiera 30 centímetros, este mediría 25, 20, 15 y así para ir como en forma apuntando este servicio. Y tenemos la caja de conexión que va a ser la interna, que ahí es donde se realiza la conexión desde el cable coaxial, ¿ya? A nuestra antena para poder irradiar. Los tipos de antena se dividen básicamente en dos tipos, las omnidireccionales y las direccionales. Omnidireccionales, que irradian hacia todos los lados, hacia todos sus contornos, y las direccionales, que están abocadas a un espacio o a una dirección específica. Y aquí dice que la omnidireccional es aquella que puede irradiar energía en todas sus direcciones o prácticamente, ya que, como lo comentaba anteriormente, solamente tenemos una antena que irradia efectivamente al 100%, ¿ya? Que es la antena isotrópica, pero esa también es una antena de prueba, una antena específica, no una antena real, sino una antena para mediciones. Pero las antenas ya físicas y reales no siempre abarcan el 100% de todos los grados que nosotros podemos llegar a tener. Las antenas omnidireccionales, el uso habitual hace que una antena omnidireccional nos emita
exactamente en todas las direcciones, sino que tiene una zona donde irradia energía por igual, que es el plano horizontal. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que aquí está la antena parada. Si nosotros miramos la antena, ella irradia en toda esta zona, el plano horizontal, ¿ya? Por eso se ve como esta imagen de una dona, ¿ya? Porque en realidad la antena estaría como aquí en el centro, irradia hacia todos los lugares. Pero en el plano vertical, ¿ya? Que si nosotros la miramos, no estaría irradiando completamente, ya que aquí tiene deficiencia y hacia abajo también, solamente irradia en ese plano, ¿ya? Entonces eso es importante, esta es la antena omnidireccional. Y también explicábamos que al ser omnidireccional y abarcar tanto espacio, también su índice de radiación es menor en cuanto a kilómetro o distancia en la que puede llegar, ¿ya? Porque al irradiar en todo, obviamente es lo mismo que si nosotros ocupamos una linterna. Si ocupamos una linterna o una luz de una ampolleta, esta puede iluminar una pieza. Pero si nosotros ocupamos un láser, el láser al ser una luz muy fina, muy delgada, va a poder llegar más lejos, pero obviamente abarca un menor espacio en su luz. Algo similar pasa con la radiación de las antenas. ¿Ya? Las antenas omnidireccionales, a su vez, se muestran patrones de emisión de antenas omnidireccionales, que es la que estamos viendo aquí. Entonces, en el plano horizontal irradia hacia todos los lados. Eso es como si la estuviéramos mirando desde arriba. Si la miramos desde arriba, está hacia todos los lugares. Pero si la miramos desde el lado, y nosotros la estuviéramos mirando del plano vertical, solamente estaría irradiando en ese aspecto. Y por eso que tiene esta forma como de dona. ¿Entienden? En el plano vertical y en el plano horizontal, que si la miramos desde arriba, irradia hacia todos los grados de la circunferencia. ¿Se entiende bien esto? Esto de hecho es pregunta de prueba, de hecho aparece en planos de irradiación y se les va a preguntar los patrones de irradiación. Por eso es importante que se entienda qué es el plano vertical y cuál es el plano horizontal. Entonces, plano vertical ya es como su columna vertebral, de ahí viene vertical, asócienlo a eso, vertical, vertebral, significa que está de pie, o como nosotros lo podríamos ver si tuviera algo de pie. Y horizontal, como nosotros vemos las puestas de sol, ¿ya? Está el mar, entonces nosotros vemos toda la línea del horizonte, ¿ya? Entonces ahí esos dos ejemplos se les puede asociar para tener y acordarse bien de estos dos planos que son importantes en los índices de radiación, vertical y horizontal. Tenemos las antenas direccionales, que son las que están determinadas hacia una parte principal. Ya con las antenas direccionales descubrimos el término del lóbulo principal, el cual se proyectará la mayor parte de la energía. Debido a que es imposible hacer una antena que radie en una sola dirección, se busca siempre conocer qué rango de direcciones o apertura recibirá el mayor porcentaje de la energía, ¿ya? Entonces la antena direccional es aquella que, como se muestra aquí, nosotros la direccionamos hacia un lado, que en este caso es hacia el lado derecho, y para allá emite su mayor potencia de radiación. La potencia de radiación cuando se emite siempre hay una parte que rebota o siempre hay una parte que se escapa y esa es este pequeño círculo que se ve acá atrás, ¿ya? Que es como el rebote de la misma señal y por lo mismo se ve de esta forma, ¿ya? En el plano horizontal, o sea, mirándola desde el horizonte, desde la parte, desde arriba, por decirlo de una manera, ya vemos que esta se va a irradiar hacia un lado con mucha potencia y se escapan estas partes de la señal. Y en el plano vertical, si vemos la antena de pie, parada, la vemos de esta forma, ya porque son estos lóbulos que se escapan, y esta es la parte trasera y la parte ya finalmente donde se emite toda la potencia de la antena. Por el hecho de trabajar en un medio físico no ideal, se tiene un número determinado de lóbulos secundarios, que son estos que les indicaba acá. Estos lóbulos proyectarán energía en direcciones que no son la deseada,
en el caso de la recepción, nos captarán señales que no provienen directamente de nuestra fuente, captando ecos y reflexiones o interferencias. Ya lo mismo pasa, recuérdense que las antenas conforman el patrón que era que tiene lo mismo para emitir una señal que para recibirla, ¿ya? Entonces, si nosotros al emitir una señal o a ir esta deformación de las señales, lo mismo pasa o esta misma interferencia ocurre cuando entra una señal, ¿ya? Entonces tenemos nuestro lóbulo mayor delantero, que este es el donde nosotros vamos a irradiar o la zona que nos interesa que se ilumine con la señal, pero también tenemos estos lóbulos menores, que son aquellos que es donde se pierde la señal. Entonces el lóbulo menor lateral, el otro lóbulo menor lateral y el lóbulo posterior, que finalmente es donde se va a escapar la señal que nosotros estamos proyectando. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Para qué son los lóbulos menores, profe? Ya, los lóbulos menores son, como se dice aquí, son lóbulos secundarios, ¿ya? Son no deseados, ¿ya? Entonces, estos lóbulos menores en este caso es por donde se escapa la señal Javi, ¿ya? No necesariamente es lo que nosotros queremos. Nuestro lóbulo mayor finalmente es la zona que nosotros deseamos. Y los lóbulos menores es la parte donde se va a escapar la señal o se irradia hacia distintos sectores, ¿ya? La antena direccional, otra de las finalidades de las antenas direccionales es la confidencialidad de la información. Si difundimos nuestra información en todas las direcciones, cuando realmente solo queremos llegar a un punto, ¿ya? Corremos más peligro de que nuestros datos confidenciales puedan ser captados por alguien que no nos interesa, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una antena direccional que necesitamos efectivamente desde un edificio, que es un main office o la oficina principal, hasta su oficina remota. Entonces queremos solamente transmitir. Esto es, por ejemplo, un doble enlace de datos, a lo mejor. Entonces necesitamos solamente que mi otra oficina lo conozca y no los demás. Entonces aquí nos sirven las antenas direccionales. Si yo aquí colocara una antena omnidireccional, irradiaría para todos los sectores y puede haber gente, así como nosotros lo hacemos con la red, que podemos analizar los paquetes, también hay analizadores de espectro, así se le llama, los analizadores de espectro, analizadores de radiación, y estos analizadores que finalmente son antenas que se colocan que capturan información y se decodifica para poder ver qué información hay en el aire. ¿Qué más? Las antenas direccional parabólica. Un caso especial dentro de todas las antenas direccionales son las antenas parabólicas. Su topología las hace muy adecuadas para una gran direccionalidad y para evitar la debilitación de la señal a distancia. ¿Por qué nos sirve la parabólica? El reflector parabólico lo que nos sirve, y lo mismo, para tanto para señales que vamos a emitir como señales que vamos a recepcionar. Entonces, tenemos la antena, que finalmente aquí es donde se irradia la información. Esta antena para salir se dispara o se emite contra la parábola. La parábola tiene una curvatura, aquí no está bien definida, pero tiene una curvatura matemáticamente perfecta, por decirlo de una forma, donde todos sus puntos hacen que cualquier onda que se reflecte pueda llegar también a la antena. Entonces, cuando yo emito una señal, la hago rebotar en la parábola y esta se emite en la dirección que yo necesito. En este caso es hacia la derecha. Lo mismo pasa cuando las señales entran a la parábola. Si una señal viene a la parábola, golpea la parábola y se devuelve hacia la antena. Entonces, focalizando toda la recepción y emisión de las señales en el foco de la parábola. Ya de esta forma funciona la parábola. La sensibilidad, la resolución de un dispositivo electrónico, por ejemplo, un receptor de comunicaciones, es la misma magnitud en la señal de entrada requerida para producir una determinada magnitud de una señal de salida. Dada una determinada señal,
Y a esto lo llamaremos la diferencia entre señal-ruido o otro criterio específico. Entonces, aquí es la capacidad de recibir o la sensibilidad está dada por la frecuencia que podemos alcanzar. A mayor longitud de onda, ya que es lo que vemos acá, necesitamos menor energía para irradiar y también las frecuencias son más bajas. Cuando tenemos frecuencias más altas, requerimos una longitud de onda menor, pero de mayor potencia para poder irradiarlo, ¿ya? Y esto se puede, con un ejemplo muy, muy rápido, ¿eh? Si ustedes, por ejemplo, alguna vez jugaron a la cuerda con algún amigo o alguna vez hicieron con una cuerda así como forma de látigo para que hiciera ondas, si nosotros queríamos tener hartas ondas, teníamos que aplicar mayor fuerza al giro como aquí, por ejemplo, si hubiera una persona aquí parada, moviendo la cuerda, si nosotros queríamos tener una sola onda grande, aplicábamos un giro con nuestra mano y se generaba la onda. Pero si nosotros queríamos tener muchas ondas pequeñas y que se mantuvieran, teníamos que aplicar más fuerza y mayor movimiento. Lo mismo pasa con la energía. Si nosotros queremos generar más ondas o más frecuencia, tenemos que tener mayor energía. Si queremos tener menores ondas, menor cantidad, aplicamos menor energía. Ya es como una forma de aprender más fácil este concepto de la frecuencia, la energía que vamos a utilizar y la longitud de onda. Recuérdense que la longitud de onda es la diferencia en metros entre un punto exacto de la onda y el otro punto exacto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos menor energía y menor frecuencia, tenemos aquí 10.000 kilómetros. Pero a medida que la frecuencia va aumentando y aumentamos la energía, también la longitud de onda va disminuyendo. O sea, entre una onda y otra ya tenemos una distancia, por ejemplo, de centímetros, ya no de metros ni de kilómetros. Entonces esas son pequeñas que van surgiendo. Esto también nos va dando la sensibilidad. La sensibilidad de un teléfono móvil depende de su antena y su antena le va a permitir recepcionar ciertas señales y ciertas señales no. ¿Ya? Es por eso que nuestras radios están equipadas, por ejemplo, para señales FM y AM, un ejemplo. Entonces, tienen este tipo de sistema electrónico adentro para recepcionar estas señales, pero no, una antena no va a recibir ningún tipo de señal de microondas ni de teléfono celular móvil porque no está efectuado su equipamiento para recibir ese tipo de señales. Entonces, dependiendo de nuestra antena, son las señales que podemos recibir o enviar. Los tipos de conectores para las redes inalámbricas. Tenemos el pigtail, o denominado cola de cerdo, que esto también lo tenemos en fibra, pero aquí está el pigtail, el TNC, que este que vemos acá, y los conectores UFL. Tenemos el conector SMA, SMB y el X, ¿ya? Que estos vienen a ser distintos tipos de conectores, a medida, dependiendo la antena, dependiendo la marca y el tipo de antena, son los conectores que va a utilizar, ¿ya? Entonces esto no es como un parámetro general, sino que aquí depende mucho la marca y el tipo a utilizar. Y aquí viene más o menos una muestra gráfica de algunos de los conectores en base a su diámetro en dimensión comparado con otros conectores, todos estos para los sistemas inalámbricos o wireless LAN. Tenemos el conector tipo N, ya que ustedes pueden ver aquí que más o menos mide 2 centímetros, el TNC que mide 1 centímetro aproximado, ¿ya? El SMA, SMB, Proxy, y aquí ustedes más o menos pueden determinar cómo son, ya que no tenemos un ejemplo con estas clases para verlo físicamente. Entonces, de esta manera sería todo el sistema de conectores. Y desarrollo práctico en su cuaderno es dibujar cómo cree usted que son los patrones de radiación de las siguientes señales. La señal Wi-Fi. Ahora, esto yo les puedo ayudar. ¿Cómo lo pueden buscar? Obviamente, buscar distintos access points y ver en qué frecuencia emiten la señal. Y ahí pueden buscar qué patrón de radiación tiene.
antena de telefonía móvil ubicada arriba de una torre, antena de televisión satelital. Entonces, según esta, lo importante es que, según estos tres datos, usted pueda buscar qué tipo de antenas se utilizan y ver cuál sería su patrón de radiación. Estos son los patrones de radiación. Entonces, si es direccional o si es omnidireccional. Entonces, ahí ustedes pueden buscar qué tipo de patrones tiene. ¿Ya? Eso, conclusión y cierre. ¿Qué relevancia tiene elegir la antena adecuada para cualquier transmisión que requiere realizar? Obviamente es muy importante y requiere una gran relevancia qué patrón o qué antena voy a ocupar, ya que si quiero llegar a 10 kilómetros necesito un cierto tipo de antena a una que voy a ocupar a 200 metros. Si voy a emitir señal directamente entre una antena y otra, tengo que también elegir una cierta antena. Si quiero irradiar en una señal omnidireccional que puede llegar a todos los sectores, necesito una antena de tipo omnidireccional. Si voy a emitir señales celulares, lo más probable es que elija antenas de panel y que genere con todas ellas un sistema de radiación conforme a lo que yo deseo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí sería la parte de la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? La respondemos. Voy a detener la grabación